Resolvamos el siguiente problema de análisis que ha salido en el examen de BAU o de selectividad de la Comunidad de Madrid del año 2022, convocatoria de junio. Nos dan una función, como podéis ver es una función que cuando x es distinto de 0 pues vale x al cubo por e elevado a menos 1 partido de x al cuadrado y vale 0 si x es igual a 0. Entonces nos piden que estudiemos en primer lugar la continuidad y derivabilidad en x igual a 0. Bueno, la situación para nuestra función, observa, vamos a ponerlo por aquí, pues que para valores distintos de 0 la función vale, aquí tenemos el 0, pues x al cubo por e elevado a menos 1 partido por x al cuadrado. Y para el 0 pues vale 0. Entonces, para la continuidad, bueno, observa que la expresión si te acercas por la izquierda o por la derecha es la misma. Entonces aquí, pues en principio no va a tener sentido calcular límites laterales. Para la continuidad, pues lo que tenemos que ver es si el límite coincide con la imagen. Entonces, bueno, lo primero, la imagen es muy sencillo, nos la están dando, la imagen de 0 es 0. Y ahora, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, pues bueno, esto es a qué se aproxima f de x cuando tú te aproximas mucho a 0 sin ser 0. Cuando te aproximas mucho a 0 sin ser 0, pues la expresión, ya sea por la izquierda o por la derecha, pues es esta. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo por e elevado a menos 1 partido por x al cuadrado. Ya sabes que cuando calculas el límite, pues el valor en el punto donde estás calculando el límite pues te da igual. Es aproximarte mucho, pero sin ser el valor en cuestión al que tiende la x, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, tenemos que nuestra función aquí pues es un producto de un polinomio por una exponencial, ¿vale? El polinomio es una función continua, la exponencial esta que tenemos aquí, fíjate que nuestra función e elevado a menos 1 partido por x al cuadrado, pues esto pues se puede poner como una composición de funciones. Yo a un x lo primero que hago es calcular esto de aquí, y entonces una vez que he hecho eso, pues hago la exponencial de eso, ¿no? O sea que tengo que nuestra función es la composición de esta aplicación, que sería pues un cociente de polinomios, que es una función continua y derivable, ¿vale? Es un cociente de polinomios, fíjate, el denominador nos anula, entonces no tendría sentido si se anulara eso, porque estamos trabajando con valores distintos de 0 y bueno, aquí pues lo que estás haciendo es aplicar la exponencial, que sabes que es una función continua y derivable, ¿vale? Entonces tenemos un producto de funciones continuas y derivable, te estás aproximando a 0, límite de un producto de los límites y vamos a ver qué ocurre aquí. Bueno, está claro que x al cubo, cuando x tiende a 0, pues eso tiende a 0, eso está claro. Y ahora, e elevado a menos 1 partido de x al cuadrado, ¿eso qué tiende? Pues mira, vamos a analizar en primer lugar en menos 1 partido de x al cuadrado. Esto cuando x tiende a 0, pues fíjate que tendríamos abajo, pues tenemos algo al cuadrado, eso te da mayor que 0, ¿vale? Porque es un cuadrado, x tiende a 0, recuerda que esto significa que x es muy próximo a 0 sin ser 0, luego esto va a tender a 0, pero va a ser positivo. Y lo de arriba tenemos menos 1, ¿vale? Entonces, menos 1 dividido entre algo que se aproxima mucho a 0 pero positivo, eso te va a dar en primer lugar negativo, porque menos entre más es menos, y por otra parte tienes menos 1 dividido entre algo muy pequeño, eso te da muy grande, eso sería infinito. Entonces tendríamos que esto de aquí tiende a, vamos a ponerlo así en rojito, a menos infinito. Entonces tenemos e elevado a algo que es muy grande y negativo. Recordamos la gráfica de la exponencial, que es así, y fíjate que cuando tenemos e elevado a algo muy grande y negativo, pues fíjate que nos iríamos para allá. Esto se aproxima a 0. Por lo tanto, ese segundo factor también se aproxima a 0. Por lo tanto, esto sería 0 por 0, que es 0. Por lo tanto, tenemos que
la imagen en 0 es 0, el límite cuando x tiende a 0 de f de x también es 0, como esos dos valores coinciden, pues se tiene que f es continua en 0. ¿Vale? Y entonces podemos seguir con la derivabilidad. En el caso de que no me hubiera dado continua en 0, pues no sería automáticamente derivable en 0 y ya habríamos terminado. Entonces voy a borrar esto de aquí abajo y vamos a la derivabilidad. Entonces para la derivabilidad, yo cosas de esas de hacer la función derivada y hacer el límite cuando x tiende a 0 y eso, pues no lo hago, ¿no? Aquí, pues por lo que estoy diciendo, hacer las derivadas laterales no tiene sentido. Entonces, aquí no hay más remedio que, si lo haces bien, hacer la derivada pues por definición, ¿no? Entonces, vamos a calcular f' de 0. Esto pues es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 partido por h, y esto sería entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de 0, f de 0 ya sabéis que es 0, vamos a ponerlo directamente, esto partido por h, y si quieres pues mira, así ganamos tiempo sin pensar, y nos tranquilizamos, f de h partido por h. Vale, h tiende a 0 significa que h es muy próximo a 0 sin ser 0. Por lo tanto, f de h, para calcularlo, pues hay que calcularlo para valores distintos de 0. Habría que hacerlo para estos valores. Y hay que sustituir, como es f de h, donde pone x ponemos h. Pues arriba, bueno, ponemos límite cuando h tiende a 0, y arriba tendríamos f de h, pues sería h al cubo por e elevado a menos 1 partido de h al cuadrado, y esto pues sería partido de este h de aquí, ¿no? Entonces, aquí h cubo partido de h, pues te queda h cuadrado arriba. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado por e elevado a menos 1 partido de h cuadrado. Y aquí, pues más de lo mismo. Esto es lo mismo que antes, Fíjate. Todo lo que hemos argumentado, h cuadrado es un polinomio, es una función continua, esto es composición de funciones continua. El límite, pues límite un producto de los límites siempre que existan esos límites de cada uno de los factores. El h cuadrado pues tiende a 0, cuando h tiende a 0, lógicamente, y te sirve el mismo argumento de antes, menos 1 partido de h cuadrado, pues esto tiende a 0. Menos 1 partido de h cuadrado, pues esto de aquí tiende a menos infinito. Y entonces tendríamos aquí e elevado a algo muy grande y negativo. Pues eso tiende a 0. Entonces esto sería 0 por 0, que te queda 0. Por lo tanto, f' de 0 es 0. Y ya está. Entonces, la respuesta a lo primero que nos plantean es continua y derivable. Es sí. Ambas cosas. Si quieres lo ponemos ahí y ya está. ¿Vale? Yo creo que esto, pues en principio no me va a hacer falta ya. Entonces vamos a borrarlo y seguimos con el segundo apartado. En el segundo apartado tenemos que estudiar las simetrías, entonces tenemos que ver, pues en primer lugar, si es par, o sea, simétrica respecto del eje Y. Habría que ver que f de x es igual a f de menos x, y después que es impar, esto es simetría o par, simetría respecto del eje Y, y después habría que ver también si es impar, o sea, si se cumple que f de menos x es igual a menos f de x, o sea, que sí es simétrica respecto al origen. Ya sabes que esto pues se dice que es impar. Y yo lo que suelo hacer aquí, pues mira, yo escribo f de x, después hago f de menos x, y después hago menos f de menos x, que es cambiar el signo de lo que tengo justo arriba. Entonces, si el primero coincide con el segundo es par, y si el primero coincide con el último, pues es impar, ¿vale? Así lo hago. Y entonces, bueno, pues ya está comprobado, puedes verlo fácilmente que es así. Entonces, f de x lo voy a hacer para valores x distintos de 0, porque si x es igual a 0, está claro, ¿no? Fíjate que tenemos que f de 0 coincide con f de menos 0, lógicamente. Eso está claro porque menos 0 es 0. Y también se cumple que f de menos 0, esto es igual a menos f de 0. ¿Por qué? Pues mira, porque f de menos 0 es f de 0.
Y f de 0, pues como puedes ver ahí, pues la definición de la función es 0. Por otra parte, menos f de 0 sería menos f de 0, que es 0, que te queda 0. Y esto de aquí arriba es la vida misma, ¿no? F de 0 es igual a f de menos 0 porque menos 0 es 0. Entonces, para x igual a 0 se cumplen esas expresiones. O sea que en principio lo de ser par o impar con x igual a 0, pues oye, depende si lo es para x es distinto de 0. ¿Vale? Entonces, esto habría que ponerlo, hay que ponerlo porque con x igual a 0 hay que verlo, y ahora lo vemos para los x distintos de 0. Se cumple que lo primero es igual a lo segundo, lo primero es igual a lo tercero, y entonces pues tendremos que sería par y o impar. Bueno, f de x con x distinto de 0 pues sería x al cubo por e elevado a menos 1 partido por x al cuadrado. Es copiar la expresión y ya está. F de menos x es en la expresión de f de x, donde pone x, ponemos en menos x, pues tendríamos x al cubo, o sea, menos x al cubo, por e elevado a menos 1 partido de x al cuadrado. Ponemos menos x al cuadrado. Donde ponía x poníamos menos x. Menos x al cubo, pues eso es menos x al cubo por e elevado a menos 1 partido menos x al cuadrado es más, y x al cuadrado. Entonces, observa que esto es distinto de esto. Bueno, pues imagínate que fueran iguales. Si x al cubo por e elevado a menos 1 partido x al cuadrado fuera igual a menos x al cubo por e elevado a menos 1 partido x al cuadrado, esto implicaría, pasas esto a la parte izquierda sumando, pues que 2x al cubo por e elevado a menos 1 partido por x al cuadrado, pues esto sería igual a 0, ¿vale? Tú sabes que una exponencial esto siempre es distinto de 0. Aquí no tiene más remedio que 2x al cubo sea igual a 0, 2x al cubo igual a 0, entonces x al cubo igual a 0, luego x igual a 0. Luego se cumple esa igualdad si solo si x igual a 0, que justo es el caso que no estamos contemplando. O sea, para que fuera par se tendría que cumplir siempre. Y solo se cumple para x igual nada. Esto es distinto, ¿vale? Y por lo tanto tienes que no es par. Esta función no es par, ¿vale? En principio con poner que esto, pues ya sobraría, ¿vale? Pero yo, pues, he puesto eso y he visto que son, pues solo ocurre para x igual a 0, que justo es el caso que no estamos contemplando. Y ahora, menos f de menos x es esto que hemos puesto aquí, cambiarle el signo. Pues sería menos x al cubo por elevado a menos 1 partido de x al cuadrado. Bueno, este menos con este menos te queda más. Esto es x al cubo por elevado a menos 1 partido de x al cuadrado. Y observa que te da lo mismo que esto. Por lo tanto, f es impar. O sea que es simétrica respecto del origen, ¿vale? Entonces esta sería la respuesta al segundo apartado y ya pasamos al tercer apartado. Tercer apartado me piden hacer esa integral de f de x partido de x a la sexta de x, no hay que ponerse nervioso. Vamos a utilizar la regla de Barrow, entonces vamos a hacer una primitiva en primer lugar. Entonces tenemos la integral de f de x partido x elevado a 6 de x. Pues bueno, fíjate que estamos integrando entre 1 y 2. Tenemos que en el intervalo 1, 2, pues claro, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 2. Entonces estaríamos en este intervalo de aquí, y en ese intervalo de ahí pues la función siempre vale x cubo por elevado a menos 1 partido de x al cuadrado. Aunque bueno, si tú tienes una función que en un punto pues se eleva la olla y oye, tienes otra imagen o lo que sea, pues ya sabes que eso no influye en el valor de la integral. Pero bueno, en este caso pues observa que en ese intervalo solo tienes esa expresión. Entonces esto sería la integral f de x, pues con x distinto de 0 porque estamos en el intervalo 1, 2, x cubo por e elevado a menos 1 partido x al cuadrado, y esto partido x elevado a 6 de x. Y esto sería, pues bueno, x cubo con x elevado a 6 abajo, pues tendremos un x cubo ahí abajo, elevado a menos 1 partido de x al cuadrado, y oye, pues aquí pues yo tengo la tentación de aplicar esta fórmula, ¿no? La integral de elevado a t de t es igual a elevado a t más c, a ver si sale una integral inmediata. Entonces tenemos que hacer la derivada de esto. Vamos a ver
cómo queda la derivada de eso. Eso sería el de derivada del de arriba, derivada de menos 1 es 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo, derivada de x al cuadrado es 2x, partido el de abajo al cuadrado, x al cuadrado, x a la cuarta. Y esto te queda, pues, 2x partido x elevado a 4, que te queda 2 partido x al cubo. ¿Vale? Entonces fíjate que tengo x al cubo abajo, me falta un 2, entonces aquí lo único que hay que hacer es, pues, multiplicar dentro por 2 y por un medio y sacar un medio fuera. Pones un medio fuera, aquí pones un 2, fíjate que, claro, ese un medio con el 2 se cancela, ¿eh? Si quieres, pues metes el un medio dentro, un medio por 2 te queda 1. Y ahora pones aquí e elevado a menos 1 partido de x al cuadrado, esto partido de x al cubo de x, ¿vale? Y, bueno, aquí si quieres arreglas un poco el integrando, un medio de la integral, pones aquí 2x al cubo, aquí pones por e elevado a menos 1 partido de x al cuadrado de x, ¿vale? Y esto, pues si quieres, seguimos aquí. Esto sería un medio, pues ya tenemos e elevado a una función, pues al lado su derivada, pues aplicas esa fórmula, eso sería e elevado a esa función. Esto más c variando en r. Entonces, esa sería la integral indefinida, conjunto de todas primitivas, y yo me tengo que quedar con una, ¿vale? Pues me quedo con un medio elevado a menos 1 partido de x al cuadrado. Entonces, regla de Barrow, esto sería un medio elevado a menos 1 partido de x al cuadrado, ¿vale? Esto entre 1 y 2, aquí puedes sacar el un medio fuera. Eso es de esas cosas que no se suelen demostrar o decir, pero se hacen, ¿vale? Y entonces, pues tendríamos aquí esto en 2 y en 1, restando eso que sustituimos, sería e elevado a menos 1 partido, sustituimos la x por 2, 2 al cuadrado. Ahora menos e elevado a menos 1 partido de x, sustituimos por 1 al cuadrado, y esto te queda un medio. Y ahora tendríamos e elevado a, pues, menos 1 partido de 2 al cuadrado, pues menos un cuarto, menos e elevado a menos 1 partido de 1 al cuadrado elevado a menos 1. ¿Vale? Y bueno, pues aquí podríamos operar, bueno, escribir esos exponentes negativos, pues pones la e abajo en el denominador, utilizar exponente fraccionario, o sea, raíces para e elevado a menos un cuarto y tal, pero bueno, nosotros lo vamos a dejar así. Si quieres tú continuar, yo en principio creo que a mí si me lo dejaran así, pues lo pondría perfecto y ya está. Y si quieres obtener un valor aproximado de esto, pues la calculadora ya está, que yo no lo voy a hacer tampoco. Entonces ahí estaría resuelto ese ejercicio de análisis.